Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final San Diego presenta la programación el día de hoy, por los labios de nuestro pastor, Dr. Freddy Rivas. Creemos que el Señor Jesús hablará a su vida, trayendo gran bendición. De vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Verso 15. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais bendición. Verso 16. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, me propuse esto. ¿Acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Verso 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, y quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Verso 24. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Amén. Tenga la bondad de sentarse. En el versículo 14 que leímos, dice: en el día de nuestro Señor la obra será motivo de gloria o regocijo. Está hablando para el ministro, como el ministro motivo de gloria para la congregación. Pablo había sido acusado de vacilante e indigno de confianza. Fíjese, imagínense si consideraban a Pablo indigno de confianza, nosotros cómo nos considerarán, ¿verdad? Amén. Y lo habían acusado de ser vacilante. Y entonces había propuesto visitar la iglesia de Corinto y luego pasar para Macedonia, pero él dice que al planear esto quizás usó de ligereza, o tal vez obró precipitadamente o ligeramente, o declara que lo que piensa hacer lo piensa según la carne, para que en él haya sí y no. Ahora, cuando existe este tipo de situaciones en el accionar del ministro, hay que marcar la diferencia entre estas situaciones. Y el mensaje que ellos llevan, es decir, no por el error humano, debe ser destinado al mensaje de Dios dado por medio de ellos. Fíjense que es importante que nosotros veamos la fidelidad de Dios y tal vez no del ministro, porque la palabra de Dios es clara cuando dice en el Salmo 119:11, dice: dije al armado, todo hombre es mentiroso. Entonces está hablando de que todos, aquí no hay ninguno que se la lleve de que yo soy derecho, ¿verdad? Todo hombre es mentiroso, dice la palabra. Amén. Entonces el apóstol declara que la predicación que dijeron es digna de confianza. ¿Por qué razón? Por la fidelidad de Dios. Fíjense que Romanos 3:4, mis amados,
el libro de Romanos, si usted va conmigo, capítulo 4 de Romanos, dice la Escritura, Romanos 3, versículo 4. Y entonces dice la Escritura, de ningún modo, dice, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y entonces, hermano, nosotros vemos que en la palabra dice que Dios es veraz y que todos los hombres quedamos bajo la mentira. Fíjese qué tremendo. Entonces, quiero ir a 1 Corintios 1:9 también, porque ahí hay algo muy, muy hermoso que quiero que usted y yo veamos. 1 Corintios, capítulo número 1 y versículo número 9. Ahí dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pero cuando habla de la fidelidad del versículo 9 de 1 Corintios, si usted va al contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, es algo como para saltar de alegría. Fíjese que el apóstol Pablo está hablando de la acción de gracias que viene sobre el pueblo cuando el pueblo es llamado. Y entonces dice el apóstol Pablo, voy a leer desde el verso 4, dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice el verso 9 que leímos, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces nos está asegurando de que nos vamos con Él. Nos está diciendo, yo lo voy a hacer. Por eso aquel pasaje que dice, mis amados, dice claramente, el que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará, aunque sea en el día final. Y entonces está corroborando de que nos vamos, hermano. ¿Okay? El único que se quedaría fue el que se alejó de Dios y que no quiso estar oyéndolo y aprendiendo y dejando que el Santo Espíritu de Dios lo desarrollara. Fuera el único que estuviera fuera de los que habla el Señor Jesús en Lucas, porque en Lucas habla, dice, bienaventurado el siervo, dice Lucas, que se encuentre haciendo así. O sea, retomando lo que no quiso hacer antes del arrebatamiento. Y dice la Escritura, porque cuando el Señor regrese de las bodas, ¿sé que ya se casó? Ya nosotros venimos como la esposa de él. Pero hay un grupo ahí que no la hizo, que se quedó en Lucas. Ahí le doy el pasaje después. De todas maneras, usted lee mucho, ¿verdad? Lea el libro de Lucas y se va a dar cuenta. Y ahí está claramente. Entonces está hablando de que hubo un grupo que se quedó porque se alejaron, pero reaccionaron al ver la situación. Pero hay otro grupo de siervos genuinos, fieles, y ellos se quedaron por la fidelidad. Fíjese que es como contradicente, ¿verdad? Porque diríamos, ¿cómo se quedó el fiel? Sí, van a haber siervos fieles, hermano, que se van a quedar, ¿verdad? Apóstoles y profetas, por ejemplo. Los 2 olivos se quedan, ¿verdad? Por eso yo doy gracias a Dios porque me llamó el pastorado, hermano.
Y cuando me dicen, tú tienes lances de profeta. No, tranquilos. Aquí estoy tranquilo en el pastorado. Yo me quiero ir con el Señor, no me quiero quedar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, 1 Corintios 10:13, vamos a 1 Corintios 10:13. Mire, es que esto es lindo. La palabra de Dios la debiéramos de leer, hermano. Es que ahí es donde está todo el asunto que nosotros queremos ver. Verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y miren, lo que me gusta es que dice: y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Mire qué tremendo. O sea que cuando vienen tentaciones, hermano, tranquilos, el Señor ya sabe cómo sacarte de esa. Amén. Y entonces, hermano, nuestra confianza debe de estar en el Señor. La fe nuestra tiene que estar cimentada en la promesa que Él nos dio. Y fiel es Dios. Amén. No importa, mire hermano, por ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 usted lo mira y primero lo meten, hermano, en cosas hermosas. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, ¿verdad? Junto a corrientes de aguas. Y empieza a darte una serie de situaciones bonitas, pero después te lleva al lugar oscuro. Y dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte. O sea que van a haber momentos donde te metan al valle de sombra y de muerte, pero Él te asegura que Él está contigo. Que Él está contigo. Él te asegura que, hermano, donde quiera que andemos en la oscuridad, Dios está con nosotros. Sí, un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, las situaciones que Dios permite que vengan a nuestra vida, Él las permite porque en esa situación va a haber un crecimiento. A ver, dígale: la situación que estás pasando es solamente porque Dios te quiere hacer crecer. Amén. O sea que no es cosa de que ay, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? No, tranquilo. Es Dios haciéndote crecer. Amén. Y puede ser que estés en el valle de sombra y de muerte, pero dice: no temeré mal alguno, dijo David. Pues tú estás conmigo. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, es que esto es lo lindo de este evangelio, que Él como hijos que somos, nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Cuando nuestro Padre Celestial, que es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decidió darnos a Cristo, Él nos tomó y Él le dijo al Padre: Padre, de los que me diste, ninguno se me ha perdido. Ese ninguno se me ha perdido es la garantía y la seguridad de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Amén. Y sea todo hombre mentiroso. Amén. Mi amor, voy a estar contigo siempre. Te prometo, en las buenas y en las malas. Y nomás llega una mala. Y ya, nada, vete, ya no te quiero aquí. Agarra tus cosas y vete con tu madre, ¿verdad? O con tu padre, ¿verdad? Tremendo, hermano. Y ahora vamos al otro lado. No, a mí no me digas nada, yo me voy con mi padre y con mi madre, tú quédate ahí. Porque hay los dos lados, ¿verdad? Donde no la echan, sino que ella solita se echa. Ella solita se pega una patada atrás, ¿verdad? Entonces hay los dos lados de la moneda. Pero sea todo hombre mentiroso. Porque estamos dando una palabra, hermano, de seguridad, y le decimos a la pareja: estaré contigo en las buenas, en las malas, en enfermedad y también en salud. Estaré contigo cuando tengas feria y cuando no tengas me voy.
Así debiéramos de ser mejor, ¿verdad? No que nomás el hombre, hermano, quiere arreglar su casa especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, y quiere, hermano, downsize. Diga conmigo, downsize. ¿Qué es downsize? Minimizar la vivienda, minimizar el gasto, minimizar, hermano, la gastadera, minimizar, porque, hermano, tenemos que ser fieles. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces tenemos que aprender en lo poquito para que nos den lo grande. Amén. No podemos nosotros, hermanos, ser derrochadores de plata. Llegó el cheque, ya gastémoslo y hagamos lo que. No, espérate. Lo primero que debes de hacer es honrar a Dios, para que ese cheque, aunque sea de $100 a la semana, se estreche. Amén. Porque si no, no se va a estrechar. Si tú piensas de que haciendo codo te va a ir bien, perdóname, probadme ahora a mí en esto, dice el Señor, y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Amén. Yo abriré, dijo. No dijo que otro lo va a abrir. Yo abriré, dijo. Él va a abrir las compuertas. Yo reprenderé al devorador. O sea que no necesita ni un pastor ni a un apóstol de liberación. Amén. Sino que necesita solamente el diezmo y la ofrenda. Y es una señal. Y esa señal, los ángeles inmediatamente, no, Señor, quédate en el trono, tu padre te dijo que te sentaras, nosotros vamos a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendición sobre nosotros. Señales tremendas que nosotros tenemos que entender, que esa es una señal tremenda de bendición y de protección. ¿Okay? Pastor, aquí estoy, fíjese que no sé cómo hacer, aquí estoy en la ven de ICE. Cuidado. Espérate, vamos a revisar tus ofrendas y diezmos. Por eso estás ahí, hija. Porque no te pusiste las pilas. La protección es el diezmo. Mira, hermano, señales. Amén. Las manos levantadas es señal. Yo anoche le decía a mi esposa, mira, hija, cuando oremos, levantemos las manos. Porque inmediatamente los ángeles empiezan, hermano, a darte fortaleza y a guerrear contra los adversarios. Y te darán la victoria. O sea que para recibir victoria de Dios, yo tengo que entender que tenemos que tener señales. La vara de Moisés era señal. ¿Señal de quién era la vara? La vara era de Dios. Y se la habían dado al siervo de Dios. Por eso cuando se puso a orar y le dijo, Señor, ¿y ahora qué? Le dijo, hey, ¿y la vara? Como queriendo decir, ¿que acaso no tienes la vara que yo te di, que es mía, que con ella puedes hacer maravillas? ¿Que acaso, hermano, no golpeó las aguas y se separaron? Diga fidelidad de Dios. ¿Que acaso no tenían sed y se estaban muriendo de sed en el desierto? Y la vara golpeó la peña y se abrió río de agua. Es que era la vara de Dios, no era la vara de Moisés. Como algunos dicen y cantan, la vara de Moisés. No era de Moisés, era de Dios. No se equivoque, son señales de Dios. Y el levantamiento de manos vences cuando tú oras con manos levantadas, hermano. Amén. Por eso, fíjese que, por ejemplo, Moisés, él dijo, he visto al invisible. O sea que Dios te abre los ojos para ver las cosas que otras personas no ven. Es importante esto, hermano. Diga conmigo, fidelidad de Dios. Es una fidelidad de Dios. Entonces Dios, yo estoy viendo algo en la palabra, hermano, que cada cosa en la palabra son señales. Señales para nosotros, para que no caigamos en situaciones, hermano, en contra de Dios. Porque podemos estar en contra de Dios si no hacemos lo que la palabra dice. Amén. Y entonces dice este verso 13,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que caigas con esa chava cuando seas tentado. Y fiel es Dios, que no permitirá que caigas con ese chavo. Porque la tentación va a llegar, pero no va a llegar más allá de lo que podéis soportar. Ya cuando te den ganas de irte con él te va a decir, no, estaba solo bromeando, ahí te veo. O sea que te dan la salida, te dan la salida. Dice ahí, hermano, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Amén. A fin de que podáis resistirla. Bueno, entonces, la firmeza de la predicación, porque la predicación del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, no es sí y no, o sea, ambigua, sino que ha sido sí en Él. Diga conmigo, es sí en Él. Entonces, no es sí y no. Eso es para nosotros. Para nosotros es la ambigüedad de qué es lo que vamos a responder cuando nos hagan preguntas. Tu hablar tiene que ser, tu responder tiene que ser sí, sí o no, no. Amén. ¿Y para qué echarle más cosas? Es que fíjate que no puedo porque fíjate que... Y empieza la mentira. ¿Por qué no decimos, vas a ir? No. ¿Y por qué? No, solo te digo que no voy a ir. Punto. Se acabó. Sí. La pastora no anda con cuentos. Usted le pone a la pastora un montón de cosas y ella ni le contesta. Y cuando ella le dice sí, está bien, se acabó. No, es ok, se acabó. Porque lo que procede después de eso es pecado. El pecado está cuando empiezas a mentir. Tremendo. Ahí está el pecado. Entonces, hermano, la firmeza de la predicación, porque la predicación del Hijo de Dios no es del pastor, es del Hijo de Dios. Amén. Es sí y en Él. Apocalipsis 3:14. Vamos a Apocalipsis 3:14. Y ahí en Apocalipsis 3:14 dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire hermano, no se puede dudar de las promesas de Dios. Todas son en Jesús, amén. El amén dice, ¿verdad que sí? Dice esto. O sea, así sea, dice esto. O sea que cuando Dios habla, hermano, mire, cuando Dios habla, ni siquiera dude de que Él lo va a hacer. Si está escrito, no dude de que Él ya lo prometió. Y Él no es hombre, dice el antiguo pacto en los, creo que es Deuteronomios o Éxodo, que dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios te habló y punto. Amén. Y se acabó. O sea que no se puede dudar de las promesas de Dios. Todas son sí y amén en Dios. Entonces cuando tú leas una promesa de Dios, no dudes de que Él te va a sacar adelante. Señor, pero voy en medio del valle de sombras y de muerte. Tranquilo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Tranquilo, o sea que si Él va contigo, aunque los demonios te hagan ¡bum! ¿Ya? No te van a asustar si el que va contigo es mayor. Amén. ¿O solo lo cantamos? ¿Ah? Bonito cantarlo, pero vivirlo es más bonito todavía. Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres.
O sea que el apóstol Pablo declara lo que Dios hace para seguridad de los corintios o de los corintios. El que afirma es Cristo y ungido por Dios. O sea que Mateo 16:20 dice: entonces ordenó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era el Cristo. Mire, si Dios te dice algo, haz como Él te dice. Al rato viene una persona enojada y mire lo que me dijo el hermano tal y por qué hizo eso, hermano. Entonces, a ver, vengan los dos, el que le dijo y la que viene toda traumada. ¿Qué pasó, hijo? Es que Dios me mostró. ¿Ya? Hermano, Dios te mostró. Entonces, si te mostró, veniste y le dejaste ir la pescosada a tu hermana. Hoy es que Dios así es. No te equivoques. La profecía es solamente para consolar, edificar y exhortar en el amor del Señor. O sea que la exhortación viene: mi amorcito lindo, fíjese que se me hace que usted no ha entendido. Hay una palabra que no me gusta decirla, pero fíjese que como que anda un poquito de gacha, así como quien dice, ¿verdad? Pero tranquila, no dándole fuerte. ¿Por qué razón? Porque es la palabra del Señor. Amén. Es tranquilidad, te va a dar paz, te va a dar seguridad, te va a dar confortamiento. Cuando Dios habla, hermano, trae edificación, trae, hermano, trae los tres ingredientes. No podemos nosotros decir, no, es que mire, hermano, no, mira, desde este momento no me profetiza más a los hermanos. Cuando Dios le dé algo, usted viene conmigo. No es que viene con el anciano. Si se trata de una cosa fuerte, usted viene conmigo. Y ya la cosa se arregla. ¿Ah que sí? ¿O no? ¿Ah que sí se arregla? Es que muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, hermano. Entonces, Dios, hermano, le ordena a los discípulos que a nadie le dijeran que Él era el Cristo. Le dice: no digan a nadie. Ya se van a dar cuenta cuando yo ya venga y resucite de entre los muertos. Todos se van a dar cuenta de quién era yo. Es que es tremendo. Entonces Dios los ha sellado y dado las aras o las arras del Espíritu como garantía. Segunda de Corintios 5:5. Vamos a ir a Segunda de Corintios 5:5. Mire lo que dice. Y es que aquí es donde se pone buena la cosa. Y el que os preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos amados, inmediatamente nos garantizan que el Espíritu Santo está con nosotros. Es una garantía. Entonces, hermano, nos han sellado y nos dan las arras del Espíritu como garantía. Efesios 1:14. Vamos a Efesios 1:14. Miren lo que dice. Oiga esto. Que nos es dado, dice, pero vamos a leer el 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Entonces quiere decir que después de creer viene el sello. Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Estamos rayados. Estamos seguros en Él. Mi hermano, el que se aleja de Dios, hermano, ese no está en nada, hermano.
La verdad, no está en nada. Porque no he entendido el mensaje, hermano, de creerle a Dios. Es que cuando tú le crees, vas a ver cosas que nunca has visto. Y vas a recibir cosas que nunca has recibido. Amén. Fíjense que yo estaba durmiendo en la madrugada y entonces me vino una palabra solamente. Y entonces me vino la palabra afán. Y el Señor me enseñó algo muy especial, un día antes y un día después. Muchas veces como que nos afanamos. Y la Escritura dice, no os afanéis por nada. ¿Sabe usted que el afán le va a traer situaciones adversas a su corazón? Y le va a traer cargas que usted no necesita tener. ¿Ah? El afán de tener, el afán de gastar, el afán de esto, el afán del otro. Y está poniendo en su propia casa en caos. Por eso el afán no es bueno. Entonces el Señor me habló del afán. Y no le voy a decir por qué y cómo, porque no viene el caso. Lo importante es lo que Él habló y lo que yo había recibido. Mi esposa sí sabe, pero hermano, me dio una paz y una tranquilidad. Y le dije, thank you Jesus, thank you my Lord. Hermano, nos levantamos, yo le decía a mi esposa, nos levantamos, hermano, alabando al Señor, nos levantamos honrando al Señor, nos levantamos hablando de Él. Hermano, le digo, mira qué rayados estamos nosotros, hija. Es que vivir en la casa donde uno no conoce a Dios y el otro sí, hermano, que ha de ser un infierno, ¿verdad? Ha de ser un infierno porque el otro, mira, quiero que... hermano, pero qué tan lindo es que hasta para ver televisión, hermano. ¿Ah? Yo siempre le pregunto a mi esposa, ¿qué quieres ver, hija? Yo ni siquiera ya, hermano, tengo mis choices en la casa. Lo que ella quiere ver, yo sé que es una mujer santa y una mujer de Dios. Entonces lo que ella quiere ver nos va a edificar. El problema es cuando yo quiero ver, porque ahí esas cosas no edifican, hermano. Pura acción, pura sangre, pura muerte, ¿no? Porque por lo general nosotros los hombres nos gusta la guerra, nos gusta, hermano, las cosas así de acción. Pero a ella no, a ella le gusta el lovey-dovey, cositas de amor y de todo eso. Y a mí ya me involucró en eso y me gusta, ahora ya me gustan. Hasta la artista que sale me gustó, ¿verdad? Pues sí, como ella actúa, pues no piense mal, ¿verdad? No piense que me gustó como ese. No. Cómo actúa, ¿verdad? Es muy linda para actuar. Y entonces, pues si usted la quiere ver, se llama The Gilmore Girls. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo da la aclaración del por qué no había llegado a visitar a los corintios, hermano, por ser indulgente, la indulgencia es facilidad de perdonar las culpas ajenas. Ser indulgente es tener facilidad para perdonar al culpable. Amén. Y fíjense que aquí muestra el carácter misericordioso del apóstol Pablo. Qué lindo es tener misericordia, hermano. Pero nomás te hacen algo y ya quieres, hermano, sacar, hermano, la espada, sacar el puñal. ¿Ah? Bueno, la cuchilla, pues, porque se oye feo. ¿Ah? ¿Quieres sacar? No, tremendo. Entonces, tenemos que entender que, hermano, el apóstol Pablo era indulgente. O sea que era un hombre que perdonaba, que tenía facilidad de perdonar. Mire, yo agradezco a Dios porque yo tengo una facilidad para perdonar, hermano. Pero me la enseñaron. ¿Okay? Me la enseñaron. Y qué lindo es cuando uno tiene facilidad de perdonar las culpas ajenas, hermano. Y tener ese carácter misericordioso como el apóstol Pablo. Y él aclara que no se piense que se quiere enseñorear de la fe de los hermanos, sino como lo contrario, colaborar para el gozo de los que por la fe están firmes.
Es que no hay cosa más hermosa que enseñar. Fíjese que mi padre espiritual, que es el apóstol Otto René Azurdia, hermano, fíjese que a mí él me dijo algo. Me dijo, mire Freddy, usted no se canse de enseñar. Usted enseñe y enseñe y enseñe. Por eso aquí hay tanto discipulado en esta casa. Porque yo soy un hijo obediente. A mí me dijeron enseñe y fíjese que no tengo ni línea ni tengo appointments para liberación. Todos quedan liberados cuando enseño. Me dice, se le van a acabar las citas de liberación. Se le van a acabar las citas de... Y hermano, tranquilo. Y el pueblo está libre, está liberado. ¿Por qué? Porque la palabra te libera. Amén. Cuando viene la palabra te establece. Hay otros lugares, hermano, que uno anda todo trabado, hermano. Y ¿será que puedo o no puedo? Hermano, y la gente anda, hermano, entran camuflajeados con gafas para que no los vean, hermano, quiénes son. Porque ahí te juzgan hasta lo que te pones y no te pones. Legalismo es feo eso, hermano, horrible. Una de las cosas importantes es que decidió no ir a visitar las iglesias con tristeza. Pues al contristarlos por los errores que se declaren, el apóstol necesitaría que lo alegraran y no podría ser nadie más que aquellos que habían sido contristados por él. Por eso es importante, si hemos hecho algo y alguien se ha contristado, es importante que el siervo de Dios pida perdón y le diga, si en algo te ofendí, perdón. Amén. Es importante. ¿Por qué? Porque no tenemos, mire, el apóstol Pablo no tenía problemas en pedir perdón. Él pedía perdón. Amén. Y entonces es importante esto. La razón, fíjese, de la carta era que ellos corrigieran para que cuando se les visitara no hubiera motivo de tristeza, sino motivo de gozo con todos los hermanos. Entonces es lindo cuando hay gozo en la casa del Señor. Cuando usted no tiene nada contra nadie porque usted aprendió a perdonar. Porque usted aprendió a ser indulgente. Es tremendo, ¿verdad? Alguien diría, ¿y eso con qué se come, pastor? Esa es facilidad de perdonar. Se llama el indulgente, tiene facilidad de perdonar. Amén. El no indulgente es, hermano, ese quiere cortar cabezas. Y entre más se le acerca, más rápido se la va a cortar. Y ya no con espada, sino que con las propias manos. Entonces, el origen de la primera carta apostólica fue la lucha, la tribulación y la angustia del corazón. Escrita con muchas lágrimas, no para contristar, sino para evidenciar el amor que el apóstol tenía a cada uno de la congregación. Si algo yo he entendido es que ustedes me hacen falta porque los amo. He aprendido a amarlos a todos. Hermano, es como el padre en la casa. Ahí no hay hijo malo. Al malo se le ama porque algo hicimos mal, por eso se nos hizo malo. Al más o menos lo amamos también porque es más o menos, ¿verdad? Ojalá que no nos salga ninguno de hermanita caída, ¿verdad? Pero hay que amarlos. Hay que amarlos. Amén. Sea como sea, hay que amarlos. Entonces es importante el amor expresado en esta carta, porque fíjese que el apóstol quería evidenciar el amor que le tenía a cada uno de los hermanos, donde él iba. Aunque Pablo era un hombre firme en la palabra, firme en la doctrina, pero cuando se trataba de misericordia y amor,
y de perdonar era indulgente. O sea, con facilidad perdonaba. Cuando usted mira Corintios 5, hermano, él dice, yo ya lo juzgué y porque lo amo, se lo entregué al diablo. Sí, usted muchas veces cree hermano, la disciplina así fuerte es por falta de amor. No, fue por amor a que el alma de ese joven no se perdiera. Si usted lee la epístola, la primera epístola, y ya la estudiamos, por cierto, se dará cuenta que fue por amor a él. No fue porque lo quería fulminar, hermano. O sea que cuando yo te digo algo y te marco la línea, es por amor. No porque te quiero reprender y porque me cae mal lo que andas haciendo. No. ¿Verdad? Cada quien con su rollo. Pero yo soy tu padre. Amén. De veras, hermano. Y tú eres mi hija y tú eres mi hijo. Y yo tengo que tratarte como tal. Amén. Y tengo que disciplinarte. Pero es por amor. No porque me caíste mal, sino por amor. ¿A cuántos no han llegado conmigo? Usted dijo, sí, lo dije. ¿Y qué? Sí, ¿para qué tanto brinco si el terreno está plano? ¿Verdad que sí? Porque el padre no va a decir, ay no hijo, no dije yo nada. No, el padre va a decir. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes, a partir de las 10 a.m., en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California, 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-288-4575. Una vez más, al 619-288-4575. Bendiciones.